Mi hermano menor siempre fue el dueño de mis regalos de cumpleaños y Navidad por una retorcida tradición de mis padres. Hoy, mi esposo se enteró de la verdad y provocó un caos en la cena familiar al decir que la tiranía de Mariano se termina hoy mismo. Desde que tengo uso de razón, en mi casa existía una regla no escrita pero inquebrantable: lo que es mío, tarde o temprano, termina siendo de Mariano. Si yo recibía una bicicleta por mi cumpleaños, mis padres me obligaban a prestársela a mi hermano menor hasta que él la rompía o se aburría de ella. Si en Navidad me regalaban el juego que tanto quería, mi madre me decía que él era más pequeño y no entendía de propiedad, forzándome a entregárselo en sus manos mientras yo tragaba mis lágrimas. Crecí creyendo que mi felicidad era secundaria y que mis pertenencias eran simples préstamos temporales hasta que el príncipe Mariano decidiera reclamarlos. Me casé con Julián hace 3 años. Él es un hombre justo, protector y, sobre todo, alguien que valora la dignidad personal. Durante mucho tiempo oculté esta dinámica, sintiendo una vergüenza profunda por mi incapacidad de defenderme ante mis padres. Pero hoy, en mi cumpleaños número 30, Julián me regaló un reloj antiguo que perteneció a su abuela, una pieza con un valor sentimental incalculable. Cuando mi madre sugirió en la cena que Mariano siempre había querido un reloj así, y que sería un gesto noble de mi parte cedérselo, algo en Julián se rompió. Por primera vez en 3 décadas, alguien se puso de pie por mí. Esta es la historia de cómo un regalo de cumpleaños se convirtió en el catalizador para destruir una vida de sumisión y cómo mi esposo decidió que mi familia ya no me quitaría nada más. Antes de comenzar esta historia, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. Si aún no lo hiciste y te gusta este tipo de contenido, no dejes de suscribirte y hacer clic en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Mi primer recuerdo de esta injusticia se remonta a mis 7 años. Era Navidad y yo había pedido con fervor una caja de pinturas profesionales. Mis padres, en un arranque de generosidad inusual, me la compraron. Recuerdo el aroma del grafito y la suavidad de las ceras. Pero la alegría duró exactamente 10 minutos. Mariano, que entonces tenía 4 años, empezó a llorar porque quería pintar en las paredes con mis materiales. Mi madre, sin pestañear, me arrebató la caja. Él es más chico, Lucía. Tú tienes que ser generosa. Dale las pinturas a tu hermano y no seas egoísta. Ese fue el mantra que moldeó mi infancia. La generosidad forzada es, en realidad, un robo con buenos modales. Mis padres no me estaban enseñando a compartir, me estaban enseñando que mi voluntad no tenía valor frente a los caprichos de Mariano. Él creció sabiendo que si gritaba lo suficiente, cualquier cosa que estuviera en mis manos pasaría a las suyas. Mis juguetes, mis libros favoritos, incluso la ropa que me gustaba, todo terminaba en su habitación, a menudo destruido por su falta de cuidado. Mariano se convirtió en un adulto funcionalmente inútil y emocionalmente tiránico. A sus 27 años, sigue viviendo con mis padres, saltando de un trabajo a otro y esperando que el mundo se incline ante él. Yo, por el contrario, me convertí en una persona hiperindependiente, casi temerosa de poseer cosas bonitas por miedo a que me las quiten. Cuando conocí a Julián, me costó mucho aceptar sus regalos. Siempre sentía una punzada de ansiedad, preguntándome cuándo llegaría el momento de entregarlos. Julián notaba mi extraña reacción, pero yo lo atribuía a una timidez extrema o a una crianza austera. Nunca le conté que mis padres todavía me llamaban antes de las reuniones familiares para recordarme que no presumiera mis cosas nuevas frente a Mariano para no hacerlo sentir mal por su situación económica. Era una red de manipulación tan fina que yo misma me había convencido de que proteger mis pertenencias era un acto de crueldad hacia mi hermano. Hoy cumplía 30 años. Julián sabía que yo amaba las antigüedades, y durante meses buscó un reloj de pulsera específico que perteneció a su familia. Es una pieza de oro delicada, con grabados a mano y una historia de resiliencia detrás. Cuando me lo puso en la muñeca esta mañana, lloré. No por el oro, sino por el significado. Julián me estaba dando algo que era mío, y solo mío. Esto es para ti, Lucía. Para que siempre recuerdes que tu tiempo y tu vida te pertenecen, me dijo. Fuimos a la casa de mis padres para una cena de celebración. Yo llevaba el reloj oculto bajo la manga de mi jersey, en un acto reflejo de autodefensa. Sabía que si Mariano lo veía, la maquinaria de la culpa se pondría en marcha. Pero durante el brindis, al levantar la copa, la manga se deslizó y el brillo del oro capturó la luz de la lámpara del comedor.
Vi cómo los ojos de mi madre se entrecerraban y cómo Mariano dejaba de masticar para clavar su mirada en mi muñeca. El aire en la sala se volvió denso, y yo supe, con una certeza dolorosa, que la paz de la cena estaba a punto de terminar. Mariano no tardó ni 2 minutos en soltar el comentario. Vaya, Lucía, qué reloj tan increíble. Siempre he pensado que un diseño así encajaría perfecto con mi estilo, ahora que intento proyectar una imagen más profesional para mis entrevistas. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mis oídos. Mi madre, como si estuviera siguiendo un guión ensayado durante décadas, intervino de inmediato. Es precioso, ¿verdad? Julián tiene muy buen gusto. Lucía, querida, tú ya tienes varios relojes, y Mariano realmente necesita un impulso de confianza ahora que está pasando por este bache. Sería un detalle precioso de tu parte que se lo dieras como un amuleto de buena suerte por tu cumpleaños. Al fin y al cabo, la familia está para apoyarse. Julián se quedó congelado con el tenedor a mitad de camino. Me miró a mí, luego a mi madre y finalmente a Mariano, quien ya extendía la mano sobre la mesa como si el reloj ya fuera suyo. La injusticia, que yo había normalizado durante 30 años, chocó frontalmente con la integridad de mi esposo. El silencio que siguió a las palabras de mi madre fue sepulcral. Yo bajé la mirada hacia mi plato, sintiendo esa conocida opresión en el pecho, esa mezcla de vergüenza y resignación que me dictaba que lo más fácil era desabrochar la correa y terminar con la tensión. Estaba a punto de decir claro, no importa, cuando sentí la mano de Julián apretar suavemente la mía por debajo de la mesa. Fue un apretón firme, electrizante. Julián dejó los cubiertos sobre el plato con un sonido metálico que resonó en todo el comedor. Perdón, dijo, con una voz tan tranquila que resultaba peligrosa. Mi madre sonrió, esa sonrisa condescendiente que usa para salirse con la suya. Oh, Julián, es una pequeña tradición nuestra. Lucía siempre ha sido muy generosa con su hermano. Ella sabe que las cosas materiales van y vienen, pero el apoyo a Mariano es lo primero. Ella se siente bien ayudándolo. Julián se echó hacia atrás en su silla, sin apartar la vista de mi madre. ¿Una tradición? ¿Me está diciendo que Lucía tiene la costumbre de entregar sus regalos de cumpleaños a Mariano? Mi padre, que hasta entonces había estado callado, intervino con un tono jovial. No es una obligación, hombre, es solo que Mariano es el menor y a veces la vida ha sido un poco dura con él. Lucía es la fuerte, la que siempre ha tenido éxito. Es justo que comparta un poco de su suerte con su hermano. Siempre lo ha hecho, desde niños. En ese momento, vi cómo la mandíbula de Julián se tensaba. Él es un hombre que detesta el abuso de poder en todas sus formas. Miró a Mariano, que seguía con la mano medio extendida y una expresión de suficiencia repugnante en el rostro. Bájala, le dijo Julián a mi hermano. Mariano parpadeó, confundido. ¿Qué? Baja la mano, Mariano. No vas a tocar ese reloj. El ambiente pasó de incómodo a hostil en un parpadeo. Mi madre se puso recta en su asiento. Julián, no entiendo este tono. Esto es un asunto familiar, una forma en la que nosotros nos manejamos. Julián se puso de pie, su altura dominando la mesa. No, esto no es un asunto familiar. Esto es un patrón de abuso emocional y manipulación que, por lo que veo, lleva ocurriendo décadas. Ese reloj no es solo una joya, es una reliquia de mi abuela que yo le regalé a mi esposa por sus 30 años. El hecho de que ustedes se sientan con el derecho de pedirle que se lo entregue a un hombre adulto que no ha hecho nada para merecerlo es, francamente, asqueroso. Yo estaba temblando. Quería que Julián se detuviera para evitar el conflicto, pero al mismo tiempo, sentía una chispa de esperanza que nunca antes había experimentado. Alguien estaba peleando mis batallas. Mariano, ofendido, soltó una carcajada nerviosa. Oye, tranquilo, solo era una sugerencia. Lucía siempre me da sus cosas. ¿Por qué te pones así? Julián lo miró con un desprecio que me hizo estremecer. Te da sus cosas porque la han programado para creer que su valor depende de cuánto te ceda a ti. Pero eso se termina hoy mismo. Lucía no te debe nada. Ni un reloj, ni un centavo, ni un gramo más de su paciencia. Mi madre se levantó también, con los ojos llenos de una furia gélida. ¿Cómo te atreves a hablarnos así en nuestra casa? Lucía, dile algo a tu marido. Dile que estás de acuerdo con nosotros. Me miraron todos. Mis padres con autoridad,
Mariano con desafío y Julián con una ternura infinita, esperando mi reacción. Por primera vez en mi vida, no pedí disculpas. Miré el reloj en mi muñeca, sentí el peso de la historia de la abuela de Julián y dije con voz firme, Julián tiene razón. No te voy a dar el reloj, Mariano. Y no te voy a dar nada más, nunca. El estallido que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Mi madre empezó a gritar sobre la ingratitud, sobre cómo me habían criado con valores que ahora yo pisoteaba por influencia de un extraño. Mi padre golpeó la mesa, acusándome de romper la armonía familiar por una baratija. Mariano, viendo que su fuente de regalos se secaba, empezó a actuar como la víctima, diciendo que yo siempre lo había despreciado y que ahora mi esposo lo humillaba en su propia casa. Julián no se movió. Me rodeó los hombros con el brazo y me mantuvo firme mientras la tormenta de insultos caía sobre nosotros. Vámonos, Lucía, me susurró al oído. Pero yo no quería irme todavía. Necesitaba que entendieran que el velo se había caído. Necesitaba gritar las verdades que había callado durante 3 décadas. ¿Armonía familiar?, pregunté, elevando la voz por encima de los gritos de mi madre. ¿Llaman armonía a que yo tuviera que ver cómo Mariano rompía mis juguetes favoritos porque ustedes me obligaban a dárselos? ¿Llaman apoyo a que tuviera que ocultar mis logros para que él no se sintiera inferior? Me obligaron a darle mi primer sueldo porque él tenía deudas de juego. Me obligaron a darle el coche que mi abuelo me dejó en su testamento porque él necesitaba moverse, para buscar trabajo, un trabajo que nunca buscó mientras destrozaba el motor. He vivido 30 años siendo una proveedora involuntaria para un parásito que ustedes alimentaron. Mi madre se tapó los oídos, negándose a escuchar la realidad de su crianza tóxica. Cállate. Lo hacías porque lo querías. Eres una mentirosa. Mariano se acercó a Julián, intentando intimidarlo, pero Julián solo tuvo que dar un paso al frente para que mi hermano retrocediera hacia el aparador. Escúchame bien, Mariano, dijo Julián con una calma que helaba la sangre. Si vuelves a pedirle algo a Lucía, si vuelves a llamarla para manipularla con tus falsas crisis, me encargaré personalmente de que enfrentes las consecuencias. Se acabó el tiempo de los regalos gratuitos. A partir de ahora, si quieres algo, trabaja para conseguirlo. Y si vuelves a faltarle el respeto a mi esposa, descubrirás que mi paciencia es mucho más corta que la de ella. Julián tomó mi abrigo y me guió hacia la puerta. Mis padres nos seguían por el pasillo, lanzando maldiciones y diciendo que ya no era bienvenida en esa casa si no me disculpaba con mi hermano. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche me golpeó la cara y, por primera vez en años, sentí que podía respirar profundamente. Julián me llevó hasta el coche en silencio. Una vez dentro, me derrumbé. Lloré por la niña de 7 años que perdió sus pinturas, por la adolescente que no pudo disfrutar de su primer coche y por la mujer que casi entrega una reliquia familiar por miedo a un grito de su madre. Julián me abrazó con fuerza, dejando que soltara todo el dolor acumulado. Lo siento, Lucía. Siento no haber intervenido antes, decía mientras me acariciaba el cabello. No sabía que era tan grave. Pero te prometo que nunca más permitiré que te sientas así. Eres valiosa por quien eres, no por lo que entregas. Esa noche, mientras conducíamos de vuelta a nuestro hogar, supe que el reloj en mi muñeca marcaba no solo las horas, sino el inicio de una vida donde yo, por fin, era la dueña de mi propio destino. Los días que siguieron a la cena fueron un asedio constante. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de mis padres, pasando del arrepentimiento fingido a la agresión pura. Mi madre me envió audios llorando, diciendo que mi padre había tenido un pico de presión por mi culpa y que Mariano estaba deprimido por la humillación que Julián le había hecho pasar. Era el manual de manipulación emocional de nivel avanzado. Intentaron usar a mis tíos y primos como intermediarios, enviándome mensajes para decirme que la familia es lo primero y que un reloj no vale una ruptura familiar. Julián, al ver que yo estaba empezando a flaquear bajo el peso de la culpa aprendida, se sentó conmigo una noche y pusimos todas las cartas sobre la mesa. Bloqueamos los números de mis padres y de Mariano. Fue un acto de cirugía emocional necesario para sobrevivir. No te están pidiendo perdón, Lucía, me explicó Julián con paciencia. Te están pidiendo que vuelvas al redil para que las cosas sigan siendo cómodas para ellos. Mariano no está deprimido, está furioso porque perdió su poder sobre ti. Me di cuenta de que Julián tenía razón. Durante 30 años,
Yo había sido la válvula de escape de las frustraciones de mi hermano y la solución fácil para la incapacidad de mis padres de ponerle límites. Al retirarme, el sistema colapsaba. Empecé a ir a terapia para procesar el trauma de la generosidad forzada. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que yo viví no fue amor filial, sino una forma de explotación. Cada vez que miraba mi reloj, sentía una punzada de fuerza. Era mi símbolo de resistencia, el objeto que mis padres no pudieron arrebatarme gracias al hombre que me amaba de verdad. 2 meses después, Mariano apareció en mi lugar de trabajo. Intentó abordarme en el aparcamiento, luciendo descuidado y con una expresión de desesperación que antes me habría hecho sacar la cartera de inmediato. Lucía, por favor, mamá y papá me echaron de casa porque ya no pueden mantenerme y no tengo dónde ir. Solo necesito un préstamo, algo pequeño para empezar de nuevo. Julián no tiene por qué enterarse. Lo miré y, por primera vez, no sentí lástima, sino una profunda indiferencia. Mariano no quería empezar de nuevo, quería otro huésped al que parasitar. No tengo dinero para ti, Mariano, le dije con calma. Y Julián sabe exactamente dónde estoy. Vete antes de que llame a seguridad. Su cara se transformó en una máscara de odio. Me gritó que era un egoísta y que esperaba que algún día yo necesitara ayuda y nadie estuviera allí para mí. Se fue dando un pisotón, como el niño mimado que siempre fue. Esa noche le conté a Julián lo ocurrido. Él me escuchó con atención y luego me dio un beso en la frente. Estoy orgulloso de ti, Lucía. Has aprendido a decir que no. Me di cuenta de que mi relación con Julián se había fortalecido a través de este conflicto. Él no solo era mi esposo, era mi aliado más leal. Juntos estábamos construyendo una familia basada en el respeto mutuo, no en la obligación tóxica. Mis padres intentaron una última jugada enviándome una carta formal desheredándome si no les pedía perdón públicamente ante Mariano. Me reí al leerla. ¿Qué podían quitarme que no me hubieran quitado ya? Mi paz mental y mi dignidad valían mucho más que cualquier herencia manchada de manipulación. Quemamos la carta en la chimenea mientras compartíamos una copa de vino. Las cenizas que subían por el conducto eran todo lo que quedaba de mi antigua vida de sumisión. Ha pasado un año desde aquella cena de cumpleaños que lo cambió todo. Mi vida hoy es irreconocible comparada con la que tenía antes de que Julián alzara la voz. He aprendido a rodearme de cosas hermosas sin sentir culpa. He aprendido que mi generosidad debe nacer del deseo, no de la coacción. Mi relación con Julián es un puerto seguro donde la palabra mío no es un insulto, sino una delimitación saludable de la identidad. Mariano, según supe por algunos primos lejanos, terminó mudándose a otra ciudad para intentar parasitar a una tía anciana, pero mi intervención previa sirvió de advertencia y ella le puso límites desde el primer día. Mis padres siguen viviendo en su amargura, negándose a reconocer sus errores, pero su veneno ya no me alcanza. El silencio es, a veces, la respuesta más elocuente. Julián y yo decidimos celebrar mi cumpleaños número 31 de una manera diferente. Fuimos de viaje a un pequeño pueblo de montaña, lejos de cualquier drama familiar. Mientras caminábamos por un sendero rodeado de pinos, me detuve a mirar mi reloj. El oro seguía brillando, pero ahora tenía nuevas marcas, pequeños rasguños del uso diario que contaban la historia de nuestro primer año de verdadera libertad. Gracias, Julián, le dije mientras observábamos el atardecer. ¿Por el reloj?, preguntó él con una sonrisa. No, por hacerme ver que yo también tengo derecho a tener cosas que no se rompan, que no se regalen y que no se pierdan en manos de otros. Gracias por devolverme el derecho a decir que no. Él me tomó de la mano y seguimos caminando. La recuperación no ha sido un camino lineal. A veces, en Navidad o en fechas especiales, todavía siento un leve eco de esa antigua ansiedad, una sombra que me susurra que debo complacer a los demás a costa de mi propia felicidad. Pero entonces miro a Julián, recuerdo sus palabras en aquella cena y la sombra se disipa. He aprendido que la familia no es un destino biológico, sino una construcción de afectos recíprocos. Mi verdadera familia es Julián, son mis amigos que me valoran y es esa niña de 7 años que finalmente ha recuperado sus pinturas. He empezado a pintar de nuevo, por cierto. Tengo un estudio en casa lleno de materiales caros que nadie me va a quitar. A veces, cuando pinto, Mariano o mis padres cruzan por mi mente, pero ya no como figuras de autoridad, sino como lecciones lejanas de lo que nunca quiero volver a hacer. Esta experiencia me enseñó que el cambio radical es posible cuando tienes a la persona adecuada a tu lado y, sobre todo,
Cuando decides que tu propia paz vale más que la aprobación de personas que no saben amarte sanamente. El reloj de la abuela de Julián sigue marcando el ritmo de mis días, recordándome cada segundo que el tiempo que perdí en la sumisión no se puede recuperar, pero que el tiempo que me queda es completamente mío. Ya no soy la hermana sumisa ni la hija sacrificada. Soy Lucía, una mujer que sabe lo que posee y que sabe, por encima de todo, que su voluntad es innegociable. La tiranía de Mariano terminó aquel día, pero mi vida comenzó realmente en el momento en que cerré esa puerta y caminé hacia mi propia libertad, con la frente en alto y el corazón en paz.